La caravana de migrantes centroamericanos no se detiene. Son miles y miles de hombres y mujeres, incluso con sus hijos, ancianos, que caminan y caminan de Honduras, Guatemala y El Salvador, huyendo de la violencia y pobreza de sus países, generada por las políticas del Fondo Monetario Internacional aplicada en esas naciones. Van rumbo a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es el país que les arrebató sus sueños y lo que es suyo. Por años han aportado al neoliberalismo en detrimento de su calidad de vida. En Venezuela hay migrantes, la respuesta es sí, pero el tratamiento mediático y la atención de Washington y sus países aliados es abismal con respecto a los migrantes centroamericanos. A ellos los condenan, los callan, los ignoran. Los venezolanos suponen un negocio, pero más allá, la utilización política de la realidad venezolana son la mera excusa de las balas humanas de la hostilidad internacional para deshacerse del gobierno del presidente Nicolás Maduro con la bandera de los migrantes que se van del país, pero no dicen a causa de qué. Y entre otras cosas es por una economía asfixiada, estrangulada, por el bloqueo económico promovido por la oposición venezolana. Es una verdad cruel y cínica. Lo peor es que son los mismos gobiernos que integran el llamado Grupo de Lima que ven derramar a sus pueblos en las caravanas, pero siguen volteando sus miradas a los migrantes venezolanos, ignorando las causas que originan el desplazamiento de los suyos. Ni hablar de Europa y su apoyo a las guerras que han generado olas y olas de desplazados que buscan refugios en los países, en esos países que les quitaron el derecho a vivir en paz. Así que para los migrantes centroamericanos, para ellos, no hay fabulosas campañas de los medios de comunicación, ni famosos artistas pidiendo una oración como sí lo han hecho, por ejemplo, en el caso venezolano, que pone el acento en el espectáculo al servicio de la narrativa de una supuesta crisis humanitaria. Ahora, escuchen esto. Mientras hondureños, salvadoreños y guatemaltecos se sumaban a la segunda caravana, en la ciudad de Quito, en Ecuador, se celebraba el Foro Mundial de Migración 2020. Increíblemente, el tema principal no era esa caravana centroamericana, no. Adivinen qué. Sí, la migración venezolana. Esa que ha sido difundida por las grandes cadenas de medios como el mayor flujo migratorio de los últimos tiempos, dejando a un lado un problema real, tangible y visible que camina lentamente sin que nadie los escuche. ¿Por qué los organismos internacionales no miran a miles y miles de personas que arriesgan sus vidas para llegar a suelo estadounidense, pero sí lo hacen hacia la diáspora venezolana? ¿Hasta qué punto Estados Unidos es responsable de este fenómeno de migración que ahora quiere impedir? Caravana de migrantes centroamericanos, un problema real que camina sin que nadie los escuche. Pongamos el punto en la I. Desde el 15 que salimos desde Honduras. ¿Y el día de hoy a qué hora salieron y qué sienten haber logrado pasar a México? Pues mira, un gran logro haber cruzado el río porque como tú sabes estábamos ahí esperando pues que tal vez migración nos diera una opción a cómo pasar, pero gracias a Dios pues hoy tuvimos la oportunidad de pasar y feliz pues porque ya estamos aquí en México y esperando la respuesta.
Para hablar del reciente proceso migratorio hondureño hay que repasar varias causas que han originado que las familias abandonen sus hogares por la pobreza, por la exclusión, la criminalidad derivada del narcotráfico que pasa por Centroamérica rumbo a Estados Unidos. En primer lugar, el golpe de Estado a Manuel Zelaya, presidente para el año 2009. El gobierno de transición que dio continuidad a ese golpe de Estado. Elecciones fraudulentas, asesinatos de líderes sociales y periodistas que se atrevan a contar lo que sucede. Un narcoestado donde el hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández fue imputado y condenado por un tribunal de Nueva York precisamente por estar vinculado con el narcotráfico. Y todo este entramado de la droga no ha sido cuestionado por ninguno de los gobiernos de Estados Unidos, desde Obama hasta Donald Trump. Y por supuesto la aplicación de políticas neoliberales, las recetas del Fondo Monetario Internacional que no dan respiro al pueblo. Una convocatoria que inició por Facebook en octubre de 2018, hoy representa la esperanza de ciudadanos y ciudadanas que avanzan en silencio con un único destino: pisar suelo estadounidense. La solidaridad les ha llegado de quienes son como ellos, de los humildes y de organizaciones populares, las cuales les han ofrecido comida y albergue en los campos transitorios dispuestos en cada frontera para que descansen, duerman y sigan su recorrido. Cientos de jóvenes, mujeres y niños de Guatemala, Honduras y El Salvador atraviesan el lecho casi seco del río Suchiate para superar los controles migratorios, pese a los anuncios de las autoridades mexicanas que advirtieron que solo permitirían el paso por el territorio de aquellos migrantes que cumplan con los requisitos de documentación. De lo contrario, serán deportados a sus países de origen. Un escenario parecido a finales de 2018 con la primera caravana masiva que llegó a reunir a más de 2.000 personas, seguidas de otras 3.000 que pusieron en jaque el sistema fronterizo de Estados Unidos y que empujó la iniciativa de Donald Trump de firmar un acuerdo con Jimmy Morales para que Guatemala recibiera a solicitantes de asilo. Bueno, la presencia norteamericana en Honduras es también crónica. Recordemos que en Honduras existe una de las bases militares más grandes del hemisferio, lo cual no está contemplado en nuestra Constitución. Y en la medida que en Honduras se mantienen gobiernos corruptos, débiles, plegados a los intereses norteamericanos, en esa medida son apoyados, digamos, por Estados Unidos. Hace unos 10 años en Honduras se dio un golpe de Estado del cual no nos hemos recuperado. Hasta antes del golpe de Estado, las hondureñas y los hondureños tratábamos de entender que nuestro sueño, nuestro proyecto era mejorar y profundizar la democracia formal en la que vivíamos. Pero hoy, día a día, el país se aleja más del modelo democrático, se acerca más a un modelo autoritario, dictatorial. Y entonces la lucha de la población es no tanto por profundizar una democracia que ya no existe, sino por tratar de volver al pasado, a un nivel de democracia formal que nos permita reconstruir el país. En esa tragedia que vive Honduras, Estados Unidos ha estado presente cotidianamente, avalando el golpe de Estado, avalando y potenciando un proyecto militarista que reprime la población, sosteniendo a un gobierno usurpador, ilegal y ilegítimo en la actualidad, a pesar de saber que quienes ostentan este gobierno tienen fuertes vínculos con el narcotráfico. Las voces de los migrantes revelan que hay una historia de persecución y de violencia económica que los excluyen en sus países y los empujan a buscar en otras latitudes el destino que en esas naciones les niegan, sin importar el peligro que envuelve la migración irregular. El fenómeno migratorio, la problemática migratoria es ya crónica en Honduras y en algunos países de Centroamérica. Esto debido a causas internas y a causas externas. Las causas internas son, digamos, la pobreza extrema, también la falta de oportunidades, la violencia y los altos niveles de corrupción que han debilitado las instituciones. Pero a nivel externo también hay causas y ahí nos encontramos con un modelo neoliberal que le ha dado a Honduras un papel en el hemisferio de sobreexplotación de sus propios recursos naturales
y el recurso humano. Entonces, cuando el territorio hondureño es, digamos, atacado por corporaciones extractivistas, desplaza a las personas, y cuando las personas no encuentran trabajo o tienen salarios de muerte, pues tienen que huir del país. Las personas en Honduras no van buscando el sueño americano, huyen de la pesadilla hondureña, que es el resultado de las decisiones políticas al interior del país y la imposición de políticas externas. Bueno, esperamos seguir avanzando hasta poder llegar con una caravana hasta la frontera de México y Estados Unidos, ¿verdad? Y esperamos de nuestros hermanos mexicanos pues que nos puedan atender y de una manera muy bien, porque vamos en paz y en tranquilidad, ¿verdad? Tratando de hacerlo mejor. Pues son los planes de tratar de cruzar otra vez frontera con Estados Unidos y a trabajar. Pues que nada más que nos dejen entrar legalmente. Venimos pacíficamente y pues creo que eso es algo que da mucho que hablar de nosotros. Queremos entrar tranquilamente y en paz. Pues se sabe mucho pues, a nivel mundial de que la delincuencia es lo que más ataca allá. Esa es una de las causas por las cuales uno empieza a emigrar a otro país buscando oportunidades mejores. Nosotros venimos con la intención de que los autoricen pasar en son de paz, sin conflictos de nada. Venimos, toda la gente venimos en un otro nuevo idea, ¿verdad? No venimos en son de pleitos ni nada de eso. Nosotros estamos como hondureños que somos todos y venimos aquí unidos en caravana. Pues que el gobierno López Obrador pues se toque el corazón, ¿verdad? Pues y que nos den permiso, ¿verdad? De poder llegar, porque el destino de nosotros pues es Estados Unidos, no quedarlos en México, ¿verdad? Y la verdad es que si nosotros abandonamos el país no es porque queremos, porque dejamos familias, ¿verdad? Familias que están pensando que nos puede pasar aquí donde andamos ahorita en este camino. Tanto que hemos luchado y no podemos, en vez de regresar tenemos que avanzar. Bien, las caravanas son un cambio metodológico que la gente ha hecho, es decir, el camino migratorio está lleno de peligros, lleno de delincuentes, está lleno también de autoridades que violentan los derechos humanos de las personas que migran. Entonces las caravanas se convierten como en un escudo que permite a las personas ser visibles, que orilla a los estados a dar una respuesta distinta ante el fenómeno, que hace que la gente no tenga que ir migrando de manera anónima y escondida, lo que las hace más vulnerables. Pero hay que decir que lejos de tener una respuesta basada en la legislación internacional, en los derechos humanos, lo que se ha hecho es endurecer la política antimigratoria. Antes la política norteamericana consistía en no dejar pasar la frontera a las y los migrantes. Hoy consiste en no dejar que se acerquen a la frontera. Y por eso se han ido creando muros policiales y militares en el sur de México, en Guatemala y en Honduras, lo que está generando, digamos, embudos demográficos que se convierten de nuevo en, digamos, en un riesgo, una vulnerabilidad para la gente porque se violentan sus derechos humanos. El Salvador y Guatemala también son actores de este fenómeno migratorio. Miles de sus ciudadanos se han sumado a la caravana que describe una realidad común en Centroamérica: huir de la pobreza y la violencia, que significa vivir o morir. Bien, para las personas que van en las caravanas, ya el salir de su país de origen es un paso adelante. Y eso hace que los gobiernos tengan que poner un ojo sobre ellos, ¿no? Las personas esperan que los gobiernos, las autoridades de Guatemala y de México realmente respondan desde la legalidad, respondan desde el derecho internacional y desde la perspectiva de derechos humanos. Desafortunadamente, día con día vemos que esa respuesta se va alejando de la protección de los migrantes y se va acercando más a la protección de las fronteras. Entonces, las personas salen y esperan recibir la posibilidad de un refugio. Sin embargo, aunque reciben la atención de los gobiernos, no es para protegerlos, sino para reprimirlos. Y en ese sentido, tenemos que decir que todos los países, desde México hasta
hasta Honduras, Guatemala y El Salvador se han plegado a la política antimigratoria, racista y xenófoba de Estados Unidos. Esta realidad existe, sin embargo hay organismos internacionales que no actúan tan vehementemente como en el caso venezolano, donde la mirada siempre está puesta en la comunidad migrante venezolana. Negar su existencia ciertamente es como negar que estoy en este momento hablando, y también es negar que existen miles que han retornado en el puente aéreo que ha desplegado el gobierno de Venezuela, entendiendo que los migrantes han sido utilizados para atacar al país, a tal punto que les pintaron villas, castillos, les prometieron la gloria, generaron expectativas falsas y son víctimas de violencia y xenofobia, una realidad que contrasta con la vivencia de los centroamericanos que caminan paso a paso para salvar sus vidas. En la ciudad de Quito, en Ecuador, recientemente se celebró el Foro Global sobre Migración 2019, con la presencia de más de 2.500 delegados internacionales dispuestos a discutir y abordar la situación migratoria mundial, que hasta mediados del año pasado, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, sumó más de 272 millones de personas a nivel global, un registro que indica un incremento de 51 millones de personas en 10 años. De esa cifra de individuos que abandonan sus países en busca de bienestar social, se encuentran centenares de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que desde 2018 caminan paso a paso en caravanas hacia los Estados Unidos sin importar el peligro. Solo en el 2019, 810 personas perdieron la vida en ese transitar. Ahora bien, aunque las cifras suenen alarmantes, increíblemente este tema no fue abordado en el foro celebrado en Ecuador. La migración venezolana fue el tema principal sostenido en el encuentro. La respuesta que ha ideado Estados Unidos para contener este proceso migratorio ha sido la polémica propuesta de crear un tercer país seguro. Una iniciativa que, si bien no ha conseguido que se aplique por medios políticos, sí busca imponerla a través del chantaje económico con el cobro de aranceles y obstaculizando el flujo de las remesas enviadas a los países del Triángulo del Norte. Bueno, es una deformación de la figura de tercer país seguro. En su origen, la idea de tercer país seguro en el marco del derecho internacional consiste en que cuando una persona es amenazada en su vida y en su integridad y pide refugio en un país, mientras le dan el refugio, tiene el derecho de estar en otro país donde no se sienta amenazado. Pero en esta nueva metodología o edición de lo que llaman tercer país seguro, en realidad lo que se está haciendo es impedir que las personas puedan llegar a pedir refugio en Estados Unidos. Y lo que se hace es tratar de concentrarlos, de tener campos o tener espacios de concentración de migrantes donde estén controlados por militares y puedan ser más fácilmente deportados por las autoridades migratorias. Y un ejemplo de eso es lo que ha pasado en esta última caravana, donde en unos 2 o 3 días unas 500 personas fueron deportadas en una metodología express de deportación, ¿no? Sin darles la oportunidad de escuchar y conocer toda su problemática. Entonces, se usan las figuras internacionales, pero no para proteger a las personas, sino para, digamos, impedir que las personas puedan seguir su ruta migratoria. El concepto de tercer país seguro no es más que la garantía o el derecho que tiene una persona bajo la figura de asilo para disfrutar de los servicios sociales, médicos, educativos, de trabajo y de vivienda, así como el derecho a la reunificación familiar. Surgió a raíz de la Convención sobre el Estatus de los Refugiados de 1951 de la Organización de Naciones Unidas. Deviene de una situación en la que una persona abandona su país y solicita asilo en otro, y cuando este segundo país se niega a concederlo, remite a esta persona a un tercer estado que sea considerado seguro. El mismo, firmado recientemente entre los presidentes de Estados Unidos y Guatemala, prevé que los centroamericanos que migren hacia el norte, primeramente, tendrían que pedir asilo en México o en Guatemala. Sin embargo, convertirse en el tercer país seguro no es solo un papel firmado, sino, según establece la Convención de Ginebra, el país debe cumplir con los estatutos mínimos y, de no ser así, puede ser multado y el asilado tiene el derecho de ser recibido en el primer país al que solicitó asilo, ya que el solicitante no puede ser devuelto a su país de origen.
Estados Unidos ha hecho de sus políticas migratorias una instrucción directa para los países centroamericanos, quienes deben impedir por todos los medios el avance de la caravana hacia suelo estadounidense. Además de la represión policial, los migrantes deben sobrellevar el estigma de un sistema institucional que criminaliza el derecho migratorio establecido en la Carta Universal de los Derechos Humanos para salvaguardar sus vidas. La caravana de los migrantes centroamericanos seguirá. La razón: en sus países son excluidos, sin tener la esperanza siquiera de salir de la pobreza, pero la causa principal es la violencia generada por el narcotráfico que ha atomizado a estas naciones y los obliga a caminar para salvar sus vidas. El testimonio de un hombre visiblemente afectado decía que en su país estaba muerto en vida y daba igual si moría en la caravana. Quizás caminando conseguiría una alternativa a la muerte y una esperanza para encontrar la felicidad que le arrebataron en su país. Pusimos el punto en la I.